con los que se burlan de Dios. Salmo 1:1. Y bueno, esa bendición que Dios quiere compartir con nosotros tiene que ver también con una vida llena de gozo, una vida llena de paz. Y estos versículos del Salmo 37, del 7 al 15, nos hablan de cómo poner a un lado en nuestra vida el enojo. ¿Qué tanto nos enojamos? ¿Y cuáles son las causas por las que nos enojamos? Si pudiéramos traer aquí en la frente una pantallita con nuestro nivel de enojo, ¿qué indicaría? ¿Qué porcentaje, verdad, traeríamos aquí? ¿Sí? No se vale decir infinito, ¿verdad? O sea, pregunto esto precisamente porque muchas veces manejamos diferentes tipos de enojo. Está el enojo pasivo, donde yo me guardo, me como o me trago, como se dice, todo, y estoy acá adentro pensando y a veces cocinando las cosas para que todo eso salga en el momento que uno quiere. O está el enojo donde activamente se deja ver, ¿verdad? Pobre de la puerta, pobre del perrito, pobre del que se deje, porque desquitamos o descargamos nuestro enojo de manera activa con los demás. Y pensamos que la Biblia dice que me puedo enojar. ¿Sabe? La Biblia dice que podemos ser firmes, que debemos ser firmes. El versículo donde habla de airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, tiene que ver con recordar lo que Dios me ha dicho, ser firme en su palabra, firme en lo que sé que Dios me está mostrando. Todos nos hemos enojado, todos nos enojamos, ¿y qué cree? Todos nos vamos a enojar. Pero la pregunta y lo que Dios quiere que hagamos es, ¿qué vamos a hacer con esa emoción que llega a nosotros, con ese pensamiento que llega a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner a calentar y sobrecalentar o se lo vamos a entregar a Cristo? ¿Qué estamos haciendo con esas emociones de enojo, de molestia, de desesperación que llegan a nosotros? A veces no podemos evitarlas y causa malestar alguna noticia, alguna situación. Pero Dios quiere que aprendamos a echar fuera de nuestra vida el enojo, es decir, que no nos domine esa pasión de la molestia. Vamos a leer este pasaje hablando de Salmo 37, del 7 al 15. Lo tienen ahí en su Biblia. Por ahí hay unos bosquejos también que van a empezar a repartirles para que ustedes puedan ir llenando los espacios en blanco. Pero leamos estos versículos. Salmo 37, del 7 al 15, está en la pantalla, está en su Biblia, es la versión Reina Valera 60. Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí un poco, no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de gozo. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Dios, gracias te damos porque en esta hora podemos estar delante de ti. Pedimos tu dirección, Señor. Pedimos que tú nos guíes, que tú nos guardes, que nos ayudes a poder entender y aplicar tu palabra, Señor, que tanta falta nos hace a nuestra vida. Guíanos,
déjanos escuchar tu voz. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hay tanta gente enojada? ¿Por qué hay tanta gente enojada? ¿Cuáles son las principales razones por las que las personas viven enojadas? Cuando las cosas no salen como queremos, cuando la vida no va como yo quiero, cuando escucho demasiadas malas noticias, cuando algo me duele. ¿Cuáles son las principales razones por las que vivimos molestos, enojados, frustrados? ¿Sabían que permanecer enojados es una salida falsa a las frustraciones o incomodidades que experimentamos? Porque si pensáramos mejor, desecharíamos el enojo. Mucha gente está decidiendo enojarse en vez de hacer algo productivo y constructivo para cambiar lo que se puede cambiar. ¿A qué me refiero? Bueno, si usted está en su casa, ¿verdad?, y pasa por la cocina y ve el altero de trastes, ¿a poco dice, ay no, ay, qué frustración, ay, y se va caminando? Y luego regresa y ve otra vez los trastes y dice, ay no, ay, qué mal, qué mal. ¿Y se va? No, usted se pone a hacer algo, ya sea usted o alguien más, pero hacemos algo. Pongo este ejemplo precisamente porque en la vida usted y yo necesitamos hacer algo con el enojo y entender que no es la voluntad de Dios que yo permanezca en mi estado de frustración, de enojo por meses, años o décadas, porque hay algo aquí que traigo en mi corazoncito, en mi pensar que no lo quiero entregar a Cristo, que no quiero dejar que su Espíritu Santo trabaje con mi vida, y ahí voy, pensando, y eso que pienso me hace enojar, y eso que siento me hace enojar. Si atendiéramos muchas cosas en nuestra vida, esta sería otra, pero muchas veces dejamos que pasen las cosas. Y no sabemos, a veces no sabemos y otras veces no queremos enfrentar la vida para solucionar las cosas y ya no estar enojados, ni con uno mismo, ni con las demás personas, ni con Dios. Por eso hay mucha gente que está acostumbrada a enojarse por nada, se enoja por nada, se frustra por todo y por no querer poner los pies en la tierra sobre la realidad de lo que sí puede hacer. ¿Ha escuchado la frase, el que se enoja pierde? ¿Sí? El que se enoja pierde. Es una gran verdad. Si nos enojamos, perdemos la paz, perdemos la cordura, perdemos el amor y la misericordia que debemos dar. Si nos enojamos, destruimos todo el fruto del Espíritu Santo cuando dejamos que la pasión del enojo me domine. Entonces, yo quiero invitarle para que el día de hoy dejemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda hablar a nuestra vida. Y esas cosas que nos hemos guardado, ese enojo pasivo quizá, o ese enojo que se ve, que sale a relucir, dejemos que Cristo trabaje en él. Dejemos que el Señor nos ayude y encontrar la manera de alargar nuestra mecha, ¿sí? Ponerle más cuerda a nuestra mecha. Vamos a ver algunas enseñanzas que estos versículos tienen para nosotros. En primer lugar, va a aparecer aquí en la pantalla y usted puede ir llenando ahí los espacios en blanco para tener esta referencia y después si quiere compartir este mensaje lo puede hacer. Dios te ofrece una vida que supera el enojo. ¿Por qué Dios nos pide que desechemos el enojo? Bueno, porque Él nos ofrece una vida que supera esa emoción. Hay cosas en la vida que siempre nos van a hacer enojar. Sí,
las injusticias, las malas noticias, incapacidades nuestras o de alguien más. Pero no debemos dejar que ese pensar se anide, se estanque. Porque si nuestro enojo se estanca, pasa lo que el agua. El agua estancada no es buena. Nuestro enojo estancado no es bueno tampoco. Y quizás nos estamos preguntando, bueno, entonces, ¿cómo se supera el enojo? ¿Cómo puedo superar el enojo? ¿Es acaso poniendo mi mente en blanco? ¿Pensando en cosas positivas? ¿Repitiéndome, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar? Y, ¡ay, a mí! O sea, no se trata de un pensamiento nada más positivo, de irnos repitiendo, ¿verdad? Como dándonos terapia a nosotros mismos. Pero necesitamos creerle a Dios. Entonces, otra pregunta buena sería, ¿superamos el enojo al pensar que no es para tanto? O sea, ¿minimizamos las cosas y así no me enojo? ¿O pensamos que superar el enojo es sacarlo y descargarlo contra alguien más? ¿Cómo manejamos nuestro enojo? Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero en mi carro cada domingo hay señales de enojo. Y nada más voy a decir eso. Pero a veces pensamos que podemos hacer sin consecuencias, que podemos, me frustró, me enojé y voy haciendo algo y voy maquinando algo o voy, agarro algo para desquitarme, ¿sí? Entonces, mucha gente está acostumbrada a desquitarse. Entonces, eso es una señal del enojo, de que traemos en nuestro corazoncito emociones de enojo que no nos dejan vivir. Cuenta la historia, ¿verdad?, que había una mujer que cuando descubrió el engaño de su marido, tenían en su casa un baño, y agarró el taladro y se puso a perforar cada loseta del baño. En su enojo, en su frustración, perforó cada loseta de su baño. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos enojados? A lo mejor no vamos a agarrar un arma, pero sí pensemos, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos cuando estamos enojados o frustrados? Vamos a leer los versículos del 7 al 9 del Salmo 37. Van a aparecer aquí enfrente. Dice así: sé paciente y espera la obra del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Porque los perversos serán destruidos y los que esperan al Señor obtendrán la tierra. Entonces, sabemos que hay muchas injusticias. Usted puede ver y decir, pero es que esto, aquello no es justo, mira Dios, esto, ¿verdad? Yo me esforcé y ¿dónde está la recompensa? Y podemos reclamar un montón de cosas. Pero no se trata de eso. No se trata de uno de enojarse o frustrarse porque la vida no va como yo quiero. Es que yo para esta edad ya quería tener esto. Es que yo, mis sueños, mis anhelos, y me hubiera gustado. Y solamente esos pensamientos nos frustran, nos llevan hacia el precipicio del enojo. Entonces, las enseñanzas que Dios tiene para nosotros, claro que nos van a confrontar para ajustar nuestra vida a su dominio. Y cuando su Espíritu Santo entonces empieza a dominar lo que hacemos, pensamos y somos, podemos vencer el enojo para que no nos controle. No se trata solamente de salir a caminar un rato cuando estamos enojados. No se trata solo de poner alabanzas un rato cuando estamos enojados. No se trata nada más, dije nada más de hacer eso.
sino encomendarle al Señor nuestro corazón, pedirle con todas las fuerzas que quite todo ese pensar, y como dice su palabra, llevando ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo, para que no continúe en nuestra vida. El Salmo 37, este pasaje Dios a través de Salmo quiere que aprendamos a ser pacientes, a esperar en lo que Dios hace. Pero el problema está que a veces queremos la justicia como nosotros queremos y cuando nosotros queremos. Queremos ver a los malos sufrir y llorar. El que me la hace, eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que, como dice Romanos 12, renovemos nuestro entendimiento. Yo sé que hay muchas cosas que nos hacen enojar. Yo sé que usted y yo hemos dicho, me vas a conocer enojado o cosas semejantes. Pero no se trata de mostrar un enojo para hacernos ver fuertes o intimidar a los demás, sino de mostrar el fruto del Espíritu Santo. Porque Dios quiere que entendamos que no vale la pena molestarnos y perder la paz. Que no vale la pena ser dominados por la ira cuando vemos las calamidades que se cometen, y sobre todo que aprendamos a esperar con paciencia en los tiempos de la justicia de Dios. Entonces necesitamos alimentarnos de la palabra para poder sobrellevar o sobreponernos a ese enojo. Mire, otro ejemplo tan sencillo: cuando usted está esperando, está haciendo la fila, ¿verdad? Y ya lleva un ratito, ya sea en el súper, ya sea en el banco o donde usted quiera. Y empiezan los comentarios: ay, siempre es lo mismo, no se apuran, mira cuántas cajas y nomás hay 2 abiertas, ay, yo tengo tal número y ya pasaron como 2 personas que entraron después de mí. Cuando empiezan esos comentarios, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Le echamos más lumbre a eso? ¿O somos pacificadores? ¿O dejamos que el Espíritu Santo realmente nos ayude y nos dé gracia para cambiar el tema? Para decir, mira qué bonito clima hoy, ¿verdad? Ayer llovió, qué fresco está hoy. Oiga, qué zapatos tan bonitos trae. ¿Dónde se arregló el cabello? O sea, necesitamos pedirle a Dios la cordura, la prudencia para no engancharnos y no sacar, ¿verdad?, lo malo o la frustración, el enojo que traemos dentro. Entonces, yo les invito para que meditemos, para que reflexionemos en lo que nos hace enojar. ¿Es acaso nuestro enojo la salida que hemos determinado tomar? En vez de enojarnos, ¿podríamos tomar otra decisión? Algunos muy espirituales dicen, no, es que Jesús se enojó porque Él volcó las mesas y los cambistas fuera y desparramó el mercado, ¿verdad?, con un azote de cuerdas. Bueno, leamos bien la palabra del Señor, porque este acontecimiento en el templo está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y solamente en el evangelio de Juan se menciona que Jesús hizo un azote de cuerdas, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. Y en ninguno de los evangelios se menciona el término enojo o que Jesús se enojó. Lo que la Biblia dice es que Jesús fue firme. ¿Por qué? Porque Él dijo, mi casa de oración será llamada. Jesús fue firme. Entonces, a veces confundimos la firmeza con el enojo. Mire, ¿a poco no le ha pasado a usted? Con sus hijos, con sus nietos, con los niños de su familia, ¿a poco no nada más agarra usted la chancla y como que mágicamente obedecen? Agarra una varita, ¿verdad? Y como que mágicamente todo se calma. Esa es firmeza. Eso es firmeza.
Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, no querramos santificar o pretender justificar mis emociones de enojo que estoy guardando, que estoy estancando, que me están frustrando y que no me dejan disfrutar del fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Proverbios 19:19. Dice: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Hay personas que cuando uno las quiere calmar, ¿qué pasa? No me digas que me calme, no estoy loco o no estoy loco. O sea, ¿sí o no? Sale contraproducente. Pero si nos enojamos fácilmente, las consecuencias las viviremos. Entonces, entendamos que Dios nos dice: oye, no te exaltes cuando las cosas no salen como tú quieres. Mejor aprendamos a entregar esas emociones y esos pensamientos al Señor. Número 2, sigamos adelante y tiene por favor ahí los espacios en blanco. ¿Por qué Dios nos pide que desechemos el enojo? Bueno, porque Dios te forja un carácter gobernado por su paz. Dios te forja un carácter gobernado por su paz cuando entendemos, cuando pedimos su dirección, cuando no me aferro a que no, es que mi enojo. En la lucha de cada día, ¿gana la paz de Cristo o gana nuestro enojo? Hay muchas iglesias donde se desean la paz de Cristo y se dice: la paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo, pero salen y allá afuera se echan todo menos paz. Entonces, ¿qué está pasando interiormente en nosotros? Cada vez que el enojo nos hace desbocarnos, o cada vez que el enojo quiera controlar nuestro pensar, nuestro decir, nuestro hacer, regresemos a Dios y démonos cuenta que puede ser una señal de que la paz de Cristo solo es un anhelo, pero no es lo que practicamos. Vamos a leer los versículos del 10 al 12 del Salmo 37. Dice así: en poco tiempo los perversos habrán desaparecido. Por más que intentes encontrarlos, no los hallarás. En cambio, los humildes recibirán la tierra y los pobres disfrutarán de abundante prosperidad. Los perversos siempre están planeando causar daño, mostrarle su odio a la gente buena. Por eso Dios quiere forjar un carácter gobernado por su paz, para que toda esa injusticia que vemos no altere nuestras emociones, para que todo eso que vemos y que nos molesta no nos robe la paz de Cristo. El carácter que sabe esperar con paciencia es el resultado del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, debemos dejar que Él domine las crueles intenciones de venganza en nuestro ser. Debemos de dejar que el Espíritu Santo domine las crueles intenciones de desesperación, de querer tomar justicia por nuestra propia mano. El carácter es necesario, aprender a esperar en el Señor. Mire, yo sé que usted y yo hemos tenido nuestros arranques de enojo. Y a lo mejor podemos acordarnos de uno que otro. Hay otros que no queremos acordarnos, ¿verdad?, de lo que nos hizo enojar y lo que hicimos. Conocí a una persona que un día llegó en muletas, ahí donde estudiábamos, y después de unos días nos contó lo que pasó. Sucedió, ¿verdad?, que un carro se le metió y casi lo choca y casi se accidentan. Entonces él, en su miedo, se enoja, se baja del carro y en su frustración le tira una patada a la llanta del carro contrario y se fractura el tobillo.
Y a veces así sucede. En nuestro enojo hacemos cosas que no pensamos. En nuestro enojo decimos cosas que después nos andamos arrepintiendo. Pero Dios quiere forjar en nosotros un carácter lleno de su paz, gobernado por su paz, para que no andemos quejándonos, ¿verdad? Ay, es que las cosas no son así. Ay, es que mi familia, ay, la iglesia, ay, la sociedad, ay, el trabajo, ay, la escuela. No, nada anda bien. Yo les invito para que dejemos que Dios forje el carácter de Cristo en nosotros. La Biblia dice en Efesios 4:13, dice así: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Este pasaje, el contexto habla de que usted y yo como cristianos necesitamos seguir avanzando, caminando, confiando en el Señor. Y cuando habla aquí en esta versión de edad adulta, no significa después de los 30 o 40, sino de la madurez espiritual que Dios quiere que tengamos, para que eso que me enoja tan fácil, entregarlo al Señor y aprender a que las cosas ya no sean así. Dios quiere que la paz que reflejamos sea más fuerte y firme que los impulsos de enojo que quieren dominar nuestra vida. Porque hay situaciones que nos están picando las costillas, ¿no? Casi nos dicen: ándale, enójate, ándale, altérate. Mira, ¿acaso no te quieres incomodar hoy por esto? O sea, es una invitación bien sutil. Pero necesitamos resistir esa tentación, estar firme para lo que vemos, escuchamos o vemos que otros hacen, no provoque un enojo en nosotros que nos haga estancarnos. Yo les invito para que tomemos más tiempo para aprender lo que Dios nos dice en su palabra, para entender que el enojo o un carácter que se enoja fácilmente no es un carácter fuerte, sino es un carácter feo. Un carácter fuerte es aquel que resiste, que tiene dominio propio, que desarrolla paciencia. Ese es un carácter fuerte. No dejemos entonces que el enojo haga de las suyas en nuestra vida, porque nos frustramos y nos cerramos y nos encasillamos en nuestro mundo y no queremos saber a veces más, y nos privamos de las bendiciones que Dios quiere darnos o de la bendición que Dios quiere que seamos para otras personas. Número 3. Llene por favor ahí los espacios en blanco. Aquí está en la pantalla lo que tienen que anotar. Dios te bendice protegiendo tu corazón. ¿Por qué Dios me pide que deseche el enojo? Pues porque Dios te bendice protegiendo tu corazón. Si crees que el enojo te protege, estás en un grave error. Si crees que mostrando una cara enojada te librarás de muchos males, vamos a aprender tantas sorpresas de maneras negativas. Porque el rencor no tiene un fruto apacible, lo dice la Biblia. El rencor, el enojo no está dentro del fruto del Espíritu Santo, sino dentro del fruto de la carne. Usted puede ver ahí en Gálatas 5 cómo se menciona el fruto, el resultado de dejar la rienda suelta a mi carne y hacer lo que mi carne quiere, y los resultados de dejarme guiar y dominar por el Espíritu Santo. Y cuando Dios me domina, el enojo entonces no me domina. Pero ¿sabe? Hay muchas personas que no saben, literalmente, no saben qué hacer con su enojo. Y si usted y yo no sabemos qué hacer con nuestro enojo, el enojo nos va a dominar, el enojo nos va a decir lo que quiere que hagamos. Si usted no sabe qué hacer con esas emociones negativas,
Esas emociones negativas a usted lo van a controlar, a usted le van a marcar el paso de su vida. Por eso no es una excusa el decir, es que yo no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con esto que siento, no sé qué hacer con esto que me pasó o que me está pasando. Hay que buscar al Señor, hay que ir a Cristo, hay que pedirle su dirección para que esas emociones, sobre todo el enojo, no dominen. Esa pasión del enojo no domine nuestra vida, porque Dios quiere bendecirnos protegiendo nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a leer los versículos del 13 al 15 del Salmo 37, Salmo 37. Dice, pero mi Señor se burla de ellos porque sabe que pronto recibirán su castigo. Los perversos empuñarán sus armas para herir a la gente buena, pero sus propias armas los herirá a ellos mismos. Hemos escuchado muchas veces lo que se dice de la venganza, ¿no? O sea, la venganza que tiene sus orígenes en el enojo, en la ira, en la falta de perdón. De la venganza se dice que cuando usted se quiere vengar, es como si preparara veneno, ¿y qué? Y uno mismo se lo tomara. Así es la venganza, así es el enojo. Por eso la palabra del Señor nos dice, los perversos sacan su espada, estiran el arco, lo entesan para atacar al pobre, al menesteroso, pero ellos terminarán siendo sus propias víctimas. Entonces, de ahí viene esa enseñanza, de que esas emociones tóxicas nos dañan a nosotros. El mal que deseamos para los demás, pues primero tiene que salir de algún lado, ¿no? ¿Y de dónde va a salir el mal que usted y yo a veces deseamos para las demás personas? ¿De dónde sale? ¿De la nada? ¿Del aire, de las piedras? Claro que no. Sale de nosotros cuando no obedecemos a Dios, cuando no le creemos. Por eso necesitamos creerle a Dios y saber que Dios se encarga de los que hacen lo malo deliberadamente, y saber que Dios se encarga de ellos debería ser suficiente. Saber que Dios se encarga de los malos debería ser suficiente. Pero muchas veces yo quiero que sufran en mis manos, que sufran como yo quiero y cuando yo quiera, que se haga la justicia que estamos, entre comillas, acostumbrados a ver. Pero Dios nos dice en el Antiguo y Nuevo Testamento, mía es la venganza. Lo que nos corresponde a nosotros es amar, perdonar, disfrutar, bendecir, creerle al Señor, disfrutar la vida, caminar con Él, servir. Y Él hará. O sea, Dios sigue cumpliendo promesas, pero ¿cuántas promesas no cumple Dios en nuestra vida porque traigo por ahí resentimiento y enojo? ¿Cuántas promesas aún Dios no puede cumplir en mi vida porque la frustración, esa pasión me domina? Dejemos entonces que Dios se encargue, que Dios renueve nuestro corazón. Vamos a leer lo que dice Proverbios 4:23. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Lo que pensamos controla nuestra vida, ¿sí? Cuando usted tiene hambre o cuando tenemos hambre, ¿verdad? Esos pensamientos nos llevan a la tiendita, a la cocina, a buscar algo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo enojo y dejo que el enojo se estanque en mi vida, esos pensamientos me van a llevar a hacer cosas que no son buenas y que después me voy a arrepentir.
Por eso este pasaje de Proverbios 4:23 dice, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué es lo que más deseamos? Porque para allá vamos. Y hablando de las acciones que queremos hacer para lograrlo. Yo quiero invitarles para que dejemos que lo que la Biblia dice entonces sea relevante. Lo que la Biblia dice pueda proteger nuestra mente y nuestro corazón. Por eso tenemos la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 6, Dios le dice al pueblo, esta palabra que yo te mando hoy, otra versión dice, apréndetela de memoria, llévala contigo siempre, para que no te falte la cordura, para que no nos falte la dirección de Dios, sobre todo en un mundo donde hay mucha gente enojada. Yo no sé usted, pero a la mayoría de la gente no le gusta vivir enojada. Todos queremos ser felices, pero no nos enojemos cuando no seamos felices. No nos enojemos si en vez de un pastel de chocolate me traen uno de vainilla. No nos enojemos si en vez de una vela de signo de interrogación me ponen 50. No nos enojemos, ¿verdad?, si el aire llevó todas las hojas al frente de mi casa. Elijamos bien lo que hacemos. Y esas emociones de enojo que no se estanquen en nuestra vida. No podemos quizá evitar sentir enojo, pero sí podemos decidir qué vamos a hacer con lo que estoy experimentando, con lo que estoy pensando, con lo que estoy sintiendo. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? Ese amor, esa paz que triunfe, ese dominio propio, ese gozo que triunfe. No mi desesperación, no mi frustración, no mi poca paciencia. ¿Cómo se logra eso? Clamando a Dios, sometiendo nuestra vida, rindiendo nuestra vida a Cristo. Porque si no, solamente van a ser destellos de paciencia, destellos de amor. Pero, ¿y después? Vamos a orar. Yo le invito para orar ahí en su lugar. Platiquemos con Dios. Digámosle, Señor, tú sabes lo que me hace enojar. Tú sabes, Señor, cómo soy. Trabaja, buen Dios, trabaja. Aquí estamos delante de ti, buen Dios. Algunos manifestamos un enojo pasivo, otros un enojo activo que se ve, visible. Pero Señor, queremos entregarte todo nuestro ser a ti. Tú sabes lo que escondemos en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, lo que hemos guardado quizá por muchos años y no nos deja crecer, no nos deja madurar, no nos deja servirte como tú quieres, Señor. Porque hay raíces de amargura, hay raíces de enojo bien profundas en nosotros. Pero en esta hora, Señor, queremos abrir nuestro corazón delante de ti. En esta hora, Señor, queremos que tú sanes y quites de nosotros, Señor, esa amargura. Queremos desechar el enojo que hemos sentido durante años. Aprender a amar, aprender a perdonar, aprender a soltar. Porque más bienaventurado, Señor, es cuando te obedecemos que cuando nos aferramos a emociones negativas y dañinas. Somos más bienaventurados, Señor, cuando ponemos nuestra confianza en ti, cuando nos arrepentimos, como hoy queremos hacerlo. Sigue trabajando, Señor, en nuestra vida.
trabaja, Señor, con nuestro carácter. Moldea nuestro temperamento. Haznos entender, Señor, que no ganamos nada. No ganamos, Señor, cuando dejamos que el enojo y la frustración domine nuestro ser. Sigue hablando a nuestra vida, Señor, y sigue trabajando con nosotros. Gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia que tienes para con nosotros. Danos la oportunidad, Señor, de ser diferentes. Danos la oportunidad, bendito Señor Jesucristo, de caminar contigo y que tu Espíritu Santo nos haga entender que es la paz, la paciencia, el dominio propio que debemos buscar. Es tu amor, Señor, es tu gozo lo que debe dominar nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, y a ti oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.